Era un sábado de julio y el calor ya estaba metido en las paredes de la casa desde el mediodía. Mi abuela sacó una botella de vidrio de la nevera, la apoyó contra su mejilla para confirmar que sí estaba fría, y recién ahí sirvió el primer vaso. Ese era el ritual. Ese momento en que el gas al destapar llenaba la cocina de algo que hoy cuesta nombrar. Muchas de esas bebidas que cruzaron nuestra infancia ya no existen. Algunas desaparecieron sin aviso. Otras cambiaron tanto que ya no saben igual. Hoy vamos a recordarlas juntos. Número 10. El color que anunciaba que todo iba bien. La colombiana no necesitaba presentación en ninguna mesa colombiana de los años 80. Llegaba sola, como quien conoce la casa. Botella de vidrio, rótulo rojo, ese gas que te obligaba a cerrar los ojos antes del primer sorbo. No era solo un refresco, era el sabor oficial de las reuniones sin nombre. Ni fiesta ni cumpleaños. Solo visita. El papá volvía del cuarto de atrás con las botellas bajo el brazo como si fuera la cosa más natural. La fórmula de esa época era más densa, con un dulzor honesto que no pedía disculpas. Si la tomaste así, ya sabes que ninguna versión moderna se le parece. Número 9. La que no necesitaba anunciarse. En los años 80 había refrescos colombianos que nunca salieron en televisión, sin jingle, sin mascota. La uva branca era uno de esos. Ese líquido morado oscuro que llegaba en botellón y se vendía por vaso. La señora lo servía con cuchara larga sobre hielo partido. El niño que lo recibía lo tomaba con toda la seriedad del mundo porque manchaba los labios de un morado profundo que duraba horas. Era marca de honor en el recreo. El que tenía los labios morados había ido a la tienda. El que no, se había quedado en el salón. ¿Tú llegaste alguna vez al colegio así? Número 8. La que dividía la mesa en dos. El refresco de manzana verde dividía la mesa en dos. O te encantaba o lo dejabas sin tocar. En varias casas del eje cafetero era tan común como el aguapanela fría, servido los domingos cuando nadie quería levantarse todavía. El que no le gustaba cruzaba los brazos. El que sí miraba el vaso del otro en silencio. Alguien decía lo de siempre, que era adquirido, que había que darle tiempo. Nadie le daba tiempo. Pero esa discusión tenía algo que hoy no aparece. Tiempo para quedarse sentado sin apuro, sin celular, sin ningún lado urgente al que llegar. Número 7. La que se preparaba con fe y azúcar de más. El tang venía en sobre. En muchas casas colombianas de los 80, ese sobre era un lujo guardado en el cajón de arriba de la cocina. La preparación era ritual. Agua fría, polvo, azúcar, siempre más azúcar del que decían las instrucciones, porque las instrucciones no conocían el gusto colombiano. La jarra resultante, amarillo brillante o naranja imposible, se ponía en la sala cuando llegaba visita especial. No era gaseosa ni jugo, era tang, y eso significaba una sola cosa, que en esa casa te habían recibido bien. Esa jarra sobre el mantel de hule floreado decía más que cualquier bienvenida. Número 6. La que nadie esperaba encontrar, y por eso sabía mejor. El tamarindo no era el más visible, ni el más anunciado. Pero cuando aparecía, frío, en botellita de vidrio con la etiqueta despegada por la humedad, había algo en el primer sorbo que no se parecía a nada. Ese equilibrio entre dulce y agrio que llegaba por los lados de la lengua y te hacía fruncir la boca y pedir otro al mismo tiempo. En la costa caribe y en el valle, era sabor de casa y de patio. En algunas tiendas las cajas llegaban y se agotaban antes del viernes. Hoy cuesta encontrar una versión que se le parezca de verdad. Número 5. El que sonaba diferente al caer en el vaso. La malta era categoría seria en Colombia en los años 80. La Malta Leona y otras marcas eran el repertorio de los papás que no querían gaseosa, pero tampoco agua. Espesa, oscura, con espuma que había que dejar bajar antes del primer sorbo. La escena en muchas casas bogotanas era la misma. El papá en la silla de la sala, domingo en la tarde, botella en mano y partido en la radio, porque el televisor era para todos, pero la radio era de él. Él tomaba la malta despacio. Ese burbujeo denso al servirse era el sonido del domingo. Muchos lo extrañan sin haberlo pensado. Número 4. La que solo existía en vacaciones y por eso era perfecta. Había refrescos que no vivían en la nevera de todos los días. Vivían en los viajes, en las tiendas de carretera. El refresco de maracuyá, en varias marcas regionales de los 80, aparecía de temporada y desaparecía meses enteros sin aviso. Esa irregularidad
hacía que el siguiente encuentro valiera más. Cuando aparecía frío, en botella de vidrio, con ese aroma ácido y floral que el maracuyá colombiano tiene y que ningún concentrado logra del todo, uno entendía por qué lo había esperado. No era solo un refresco, era una recompensa que había que merecer con paciencia. Número 3. La que aparecía sin anunciarse, y eso lo decía todo. El refresco de guanábana no era para todos los días, era para cuando había algo que celebrar, aunque nadie lo dijera en voz alta. En Cundinamarca, en el Tolima y en el Huila, aparecía cuando llegaban visitas de lejos o cuando el domingo era especial sin razón clara. Blanco cremoso, con ese sabor que mezclaba dulce y un leve amargo al final, una textura suave que ningún otro refresco tenía. No se anunciaba, simplemente aparecía sobre la mesa y el que lo servía solo sonreía un poco. Todos entendían sin palabras que ese era un día distinto. Número 2. El que llegaba con carácter y se iba igual. El refresco de lulo era un sabor con carácter. No era suave ni neutral. Te llegaba con toda la acidez del lulo colombiano y te pedía que lo respetaras. En muchas casas de Bogotá y del eje cafetero se hacía natural con lulo rallado y azúcar, pero la versión embotellada de los 80 capturó algo de eso para quien no tenía tiempo ni lulo fresco. No era lo mismo, pero en esa tarde, en ese vaso, era suficiente. Era colombiano de pies a cabeza, ácido, intenso, sin disculpas. Si esto te está llegando, espérate, porque el número 1 es todavía más nuestro. Número 1. La que nunca necesitó explicación. El agua de panela con limón embotellada parece una contradicción. Es tan casera, tan de fogón, tan de abuela, que imaginarla en botella con etiqueta se siente raro. Pero en los años 80, hubo versiones comerciales de ese sabor que circularon en varias regiones y eran exactamente lo que prometían. Ese dulzor oscuro de la panela, ese toque ácido del limón y esa sensación de que alguien te estaba cuidando. No era glamorosa, era el refresco que más se parecía a un abrazo. Cuando desapareció, casi nadie lo notó, solo lo extrañamos cuando ya no estaba. Y cuando la tarde terminaba, cuando los vasos quedaban en el fregadero con el hilo de azúcar en el fondo, lo que sobraba no era el refresco. Era el silencio de una casa que había estado llena. Esos sabores no se consiguen hoy del todo porque el refresco era la mitad. La otra mitad era el contexto. La botella fría pasando de mano en mano. El calor de julio sin reloj ni notificación. Si creciste con alguno de estos en la mano, ese recuerdo es tuyo. Cuéntanos abajo cuál era el refresco que nunca faltaba en tu casa.